Tú mataste a mi padre. ¿Tienes la mínima idea de cuántos hombres he matado? Buenos días a todos, soy BarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video, el cual tiene que decirlo. Batman del futuro es uno de esos casos en donde realizar un personaje de legado funciona estupendamente bien. Para quienes no conozcan a esta versión del encapuchado enmascarado, Batman del futuro fue una serie animada que se transmitió entre 1999 a 2001 por 52 episodios y fue desarrollada por Paul Dini, Bruce Timm y Alan Burnett como una serie secuela a la serie animada de Batman de los 90. Tomando lugar 20 años tras los eventos de la serie anterior, se nos presentaba una cruda realidad en donde Bruce Wayne ya es incapaz de continuar con su cruzada contra el crimen. Sus aliados como Alfred han fallecido, ha cortado lazos con la comunidad superheroica como la Liga de la Justicia y por sobre todo con identidades tan cercanas como Batgirl y Robin. Fue en un rescate de una rehén en que Bruce sufre de un paro cardíaco, obligándolo a usar un arma de fuego para amenazar a un maleante. Asqueado por romper su regla personal, Bruce cierra el capítulo de Batman para encerrarse en las paredes de la mansión Wayne. Luego de otros 20 años, Wayne termina encontrando a Terry McGinnis, un adolescente problemático y de fuerte carácter que entró en el turbio mundo del crimen luego de que éste se enfrentara a un grupo de criminales de poca monta inspirados en el difunto príncipe payaso del crimen, el Guasón. Luego de que su padre fuera asesinado en una conspiración corporativa en Industrias Wayne, Terry se roba la última versión del traje de Batman para vengarse, eventualmente recibiendo el apoyo de Bruce. Actuando como asistente de Bruce, Terry es el nuevo héroe de Ciudad Gótica. Dado su setting futurista, la serie toma como inspiración estética a obras como Akira de 1988 y Blade Runner de 1982. Sin embargo, algo que muchos han notado es como en muchos aspectos la serie se siente como una adaptación espiritual de Spider-Man, no solo en cuanto al diseño y realización de los nuevos villanos, sino que dentro del concepto de juventud y adolescencia de este nuevo Batman. Es aún más curioso considerando como realmente existe una versión futurista del trepaparedes en Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099. Aún así, elementos de esta versión se mantienen como continuaciones de su predecesora, ya sea con tal de cerrar arcos como la tragedia del Señor Frío, Ra's al Ghul y su intento de conseguir la inmortalidad, o bien trayendo amenazas alguna vez sepultadas. Aunque nos estamos adelantando un poco. Además de temas como el legado, la serie también toca situaciones como la adicción, el bullying, el amor adolescente, las tradiciones, reputación con tus pares, abuso animal, indoctrinación y la obsesión con el pasado para entregarnos así una obra que no solo da respeto a su serie predecesora, sino que también un nuevo capítulo a la franquicia de Batman. Es curioso cómo la génesis de este proyecto inició en parte debido a un mandato ejecutivo, de no hacer un Batman futurista, sino que uno más joven, alguien que pudiese representar a la generación de aquella entonces, un Batman adolescente. Esto sería justo tras finalizar con la temporada de Las Nuevas Aventuras de Batman, la cual de por sí ya era un relanzamiento de la serie animada de los 90, y que retroactivamente ha sido absorbida como una temporada extra de esta en lanzamientos de video y streaming, y que trajo consigo rediseños para el mundo del murciélago. Por tanto, para Bruce Timm fue como un balde de agua fría que los ejecutivos de Warner Bros. Pidieran una nueva serie para la franquicia. Para este punto ya existía una continuidad unificada entre las series animadas de Batman y Superman. Por tanto, para Timm era un despropósito desechar todo ese trabajo y empezar de cero prácticamente. En vista y considerando esto, el equipo decidió presentar una idea que jugaba específicamente con lo que la cadena pedía, un Batman adolescente, pero jamás especificaron que fuese Bruce Wayne. Fue por ello por lo que tomaron como base la idea de un samurái que le entrega su espada a su protegido para seguir su legado. El proyecto recibió la luz verde sin más, pero ahora estaba el siguiente problema: idear todo. Oh, claro. Solo me falta un pequeño detalle. Escribir. Anota, Juanín. La intención de crear una versión futurista de Batman vino con la intención del equipo en no encasillarse al estilo Dark Deco que caracterizó a la serie original. Esto, más no tener que preocuparse con adaptar contenido que originalmente nació de las historietas, sino que crear algo absolutamente nuevo para Batman, fue una proposición interesante para el equipo creativo. Había una hoja en blanco y con el tiempo encima tenían que hacer que esto funcionara.
Curiosamente, algo que fue dificultoso para el equipo fue justamente encontrar un equilibrio en cuanto a las historias de Terry comparadas a las de Bruce. Gracias a las series predecesoras, Wayne ya era un personaje establecido y de por sí ya tenía la experiencia de ser el mentor de una figura joven, tomando en cuenta a Dick Grayson y Tim Drake como Robin. Solo que ahora la figura de Obi-Wan sería más vieja pero igual de gruñona. Esto trajo un problema ya que gran parte de los pitches para ideas tenían de protagonista a Bruce. El equipo creativo podía sentirse más identificado con un viejo gruñón que con un adolescente como Terry, y si bien ambos personajes son importantes para la trama, el protagonista efectivamente es McGuinness, así que era imperativo que los escritores salieran de su zona de confort, algo que creo que otros personajes de cómic deberían de hacer, pero bueno, ahora estoy divagando. Terry fue creado además para complementar a Bruce, alguien que fuese su opuesto en personalidad, pero que aún ayudara en despertar su lado más humano. No es experimentado y tiene que aprender de sus errores una y otra vez, pero a la vez enfatizando que las experiencias de ambos son distintas. Terry es un personaje con quien el público podía empatizar gracias a lo genuino que se siente, en especial cuando es tan fácil para una serie presentar a un personaje joven y cool que realmente parece condescendiente porque los escritores no saben escribir a un adolescente. Y eso sí que se valora. Y ahora vamos a una nota neta, viejo. Para el equipo era imperativo no reciclar al elenco de villanos clásicos de Batman que solamente estarían en el futuro, pero que de la misma forma querían que algunos tomasen elementos de ellos. Por ejemplo, Tinta podría ser vista como la contraparte de Clayface, al ser una figura femenina compuesta de una sustancia en comparación al hombre que se transforma en arcilla. En otros casos se crearían los rasgos de personajes luego de que estos ya fuesen diseñados, como pasaría con el villano Grito. Por último tendríamos a Plaga, villano que toma como base al Dr. Fósforo, personaje que no fue adaptado anteriormente. La creación de una ciudad gótica neofuturista viene de una posible visita a Tokio, en donde hubo un asombro por lo futurista que se veía. En general se quería que el mundo de la serie se sintiese masivo, casi comparado a los mundos de un anime, y si bien el equipo no cree haber llegado a ese nivel, sí se enorgullecen en el nivel de escala presentado por los rascacielos y vehículos voladores. Hablando de anime, es difícil negar la inspiración que se tomó de Akira para la creación de la banda de los Guasones, villanos recurrentes de la serie. Fue durante la producción de la segunda y tercera temporada en que se decidió en desarrollar una película animada. Ahora, la serie animada de Batman ya había tenido dos películas, La Máscara del Fantasma de 1993 y más tarde Batman y el Señor Frío Bajo Cero en 1998. Si bien La Máscara de Fantasma fue ideada originalmente como una película directo a video, Warner Bros. Decidió que fuese un estreno en cines, dándole al equipo creativo solamente 8 meses para producirla. El resultado fue un film que, si bien fue laureado por la crítica y los fans del personaje por centrar su trama en la tragedia de Bruce Wayne y cómo su intento de liberarse de la capa para vivir una vida normal es imposible, esta fue un fracaso financiero en taquilla. El equipo creativo culpó a Warner de no realizar una campaña publicitaria lo suficientemente adecuada, irónicamente por haber decidido estrenarla en cines en tan poco tiempo, aunque la película lograría generar ganancias una vez que llegó al formato casero. A consecuencia de ello, su sucesora, Batman y el Señor Frío Bajo Cero, recibiría un lanzamiento estrictamente en video, originalmente con la intención de promocionar la película Batman y Robin de 1997, aunque terminaría siendo retrasada a marzo de 1998 debido a la mala recepción de la película de Schumacher. Warner le daría luz verde a una tercera película animada, la cual se titularía como Batman Arkham, en donde Batman y Robin se enfrentarían a una oleada de criminales que escaparon del dichoso asilo. Sin embargo, este proyecto sería cancelado a favor de la película de Batman del futuro, una que serviría como un puente entre esta serie y su predecesora, El regreso del Guasón. No, al demonio me reiré igual. Tras la aparición de una nueva facción del grupo de los Guasones, una figura del pasado de Bruce regresa como su líder, el Guasón original, quien para este punto ya estaba muerto. Gran parte de la trama tiene que ver con la paranoia del regreso del payaso criminal del crimen, el temor de lo que puede ser ahora y los lamentos que quemaron relaciones tras el último enfrentamiento que tuvo con Bruce hace más de 40 años.
Originalmente lanzada en video el 12 de diciembre del año 2000, la película sufrió de problemas y alteraciones a su contenido debido a un temor a la violencia en los Estados Unidos debido a la masacre de Columbine en 1999. Con tal de acomodar a las preocupaciones de los ejecutivos de Warner Bros., se decidió en bajar la intensidad de violencia para escenas específicas, con resultados mixtos tanto bajo un punto de vista narrativo como en lo que se presenta en pantalla. Una de las secuencias más memorables de la película es el último enfrentamiento de Batman con el Guasón, y precisamente la que necesitó cambios para su lanzamiento original. Para dar contexto, el Guasón y su cómplice Harley Quinn secuestraron a Robin una noche. Tras 3 semanas de una búsqueda infructuosa, Batman y Batgirl se dirigen al asilo abandonado de Arkham, en donde se encuentran con una revelación dantesca. Aquel niño maravilla fue moldeado y transformado en una copia en miniatura del villano, demasiado quebrado mentalmente al punto que solo puede reír una y otra vez. Aumentando más la tensión, el Guasón revela en una cruda grabación cómo torturó a Robin hasta quebrarlo, al tenerlo amarrado a una mesa y dándole choques eléctricos, haciendo que el chico eventualmente revelara la identidad de Batman. Es en esta pelea entre estos dos enemigos en que el Guasón apuñala a Batman en la pierna para incapacitarlo, siendo seguido de él lanzándole un arma a su querido retoño. En la versión censurada, Robin eventualmente logra tener un momento de lucidez y taclea al Guasón, haciendo que choque con un tanque de agua y lo rompa, y además que se enrede con unos cables. Al resbalar, el Guasón accidentalmente enciende el interruptor, y si bien no se muestra en pantalla, los gritos de agonía dejan en claro que murió electrocutado. La versión sin censura de la película, la cual eventualmente entraría en circulación a partir de 2002, en cambio difiere desde que el Guasón le lanza la pistola a Robin. Entre risas, el chico apunta a un Batman caído, siendo incapaz de concentrarse, y tras apretar el gatillo sale una banderilla. Tras ser presionado nuevamente por el Guasón para dar el tiro de gracia, Robin aprieta nuevamente el gatillo. La banderilla sale disparada y se entierra en el pecho del Guasón, quien termina sucumbiendo ante la herida. Independiente de la versión, una cosa sí es segura: esa noche marcó un antes y un después para todos los involucrados. Un Guasón muerto, un niño torturado dándose cuenta de que sus manos están manchadas de sangre, y el mayor fracaso de la carrera de Batman. Es así como gran parte de la narrativa no es solo el descifrar cómo el Guasón pudo regresar del más allá para atormentar nuevamente a Bruce, sino que Terry teniendo que darle frente como una de las últimas pruebas que tiene como el nuevo Batman. Tras la finalización de la serie en 2001, elementos del Batman del futuro serían traídos de vuelta en episodios de la Liga de la Justicia Ilimitada, con el final de la segunda temporada en particular actuando como un final definitivo de la historia de Terry y que fue transmitido en 2005. Originalmente la historia de este episodio sería usada para una segunda película en video de la serie, con el personaje de Selina Kyle, o sea Gatúbela, teniendo un rol importante. Sin embargo, esta sería desechada en parte debido a los problemas que hubo al producir el regreso del Guasón. Si bien las aventuras de Terry no han llegado al cine, no ha sido por falta de intentos. El primero fue ideado en el año 2000 y tendría a 2 de los creadores de la serie escribiendo el guión, el cual fue descrito como Batman mezclado con Blade Runner. Sin embargo, el estudio perdió rápidamente interés. Un segundo intento fue una película animada con un estilo de animación similar a Spider-Man Un Nuevo Universo, la cual hubiese traído de vuelta a Michael Keaton en el rol de Bruce Wayne. La producción de esta película terminó en pausa luego de un cambio de mandato dentro de DC. Y si bien Terry aún no ha vuelto de forma permanente, algo me dice que no será la última vez que veamos al Batman del futuro. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor, no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Me odias, ¿verdad?